todos por estar acá en el último día del Congreso y voy a empezar a leer un trabajo que hice sobre la vocación específicamente. Me centré en esa novela de Saer y después, bueno, pienso seguir con este tema más expandido en relación a otros temas que me interesan, pero bueno, quería aclarar que va a ser sobre esa única novela. Empiezo entonces. No es, compongo, me doy cuenta, ni el amor, ni la nostalgia, ni ninguna raíz elemental lo que convoca brillante estas imágenes, sino el misterio del tiempo, del espacio, sus operaciones inertes, densas, sólidas, más puras, más nítidas, más reales que nuestra adhesión, débil, compongo, como la sombra acribillada de luz de un árbol sobre el río y así de espesa. La escena del epígrafe, que no es de la ocasión sino de a medio borrar, relata el último intento de Pichón por expresar el desajuste de la experiencia, previa a la dislocación del exilio e internalizada ya como un desorden sensitivo. Es una composición que convoca a la imagen, una forma de decir lo real, o más bien de ubicar al hombre en el mundo, de construir una relación entre lo posible y lo empírico, el misterio del tiempo y del espacio, y el pensamiento, nuestra adhesión a las imágenes. Partiendo de ese ejercicio de composición, me propongo explorar los modos en que los objetos toman forma, se dicen en el discurrir de la narración, y las formas en que el sujeto desaparece como singularidad para volverse parte del paisaje. Quiero leer ese devenir imperceptible del sujeto, según Deleuze, o a medio borrarse de la ciudad, según Saer, como la matriz narrativa de una peculiar novela histórica, La ocasión, que está inscrita en la serie del pasado junto al Entenado y las nubes, pero que además, como toda la obra de Saer, se inserta en una misma región, enhebrada interiormente a una sola y única totalidad. Una lectura atenta encuentra el embrión de la historia en A medio borrar, todos lo sabemos, un bisabuelo de los Garay que trae la peste amarilla al interior desde la ciudad de Buenos Aires. Pero hay que señalar que el núcleo narrativo, no la anécdota, sino la dimensión de su forma, el pasaje de la novela a la narración, según Piglia, se halla también oculto allí en una afirmación categórica de Héctor. Demasiado amor por los objetos perturba la reflexión metafísica. Esta frase explica la contradicción dialéctica de las vanguardias, pero también introduce la lucha ideológica de Bianco frente al positivismo y nos presenta otro avatar de la tensión arte-vida en la oposición entre el espíritu y la materia. En la discusión entre amigos, Héctor defiende una tercera posición capaz de superar la dicotomía, o por el contrario, de sostenerse en la contradicción que ubica gregariamente a los objetos en el orden siempre artificial del lenguaje. El conflicto del mentalista parte de la misma posición, desmantelar la confianza positivista y recuperar la fuerza creadora de la conciencia, un propósito que en Borges da como resultado todo un mundo, Tron, y que Saer retoma para reescribir no solo parte de la tradición literaria, sino también de los mitos que alentaron el ideal progresista del siglo XIX, la conquista del desierto, la industrialización del campo, la política migratoria, el triunfo de la civilización sobre la barbarie, entendido también como el triunfo del pensamiento filosófico y pragmático sobre la pura materialidad. Bianco atraviesa el océano y se instala en la llanura, que le presenta un escenario propicio para analizar el juego entre lo visible y lo decible. Se trata de poner a prueba una teoría de la representación capaz de devolverle al lenguaje la capacidad de decir algo del mundo, de reponer un orden preciso para hacer que lo material finalmente signifique. La percepción es entonces la operación clave que inicia la novela y la lógica que dirige la ocasión. Para Piglia, y cito, un texto sobre la llanura, la pampa y la barbarie, y sobre un europeo exiliado que mira lo que no se ve. Ese mirar lo que no se ve alude, por un lado, a la convocación del objeto, al recurso de hacerlo volver de la memoria o de la idea, y por otro, a descifrar lo que está oculto en su forma, el diseño, la disposición de lo sensible, que hace que la realidad se manifieste. En Saer se ha discutido ampliamente los diferentes ángulos desde los cuales se narra la percepción, muchas veces ubicada entre la luz y la lengua. Las manchas y sus contornos, en Graciela Montaldo, La fuerza del destello, en Carlos Walker, los tonos y la música, en Julio Clemat, el empaste y la pintura, en Miguel Dalmarón. Lo que subyace a todas esas lecturas es la mediación de la forma necesaria para acceder a lo material y para explicar su régimen de distribución. Partiendo de esta perspectiva, propongo examinar
con detenimiento una presencia de lo material que tiene que ver con la aparición, entendida como una inscripción particular de lo visible en el espacio narrativo y como una manifestación que permite articular la materialidad inabarcable del mundo con una discursividad que le da sentido. Podríamos recurrir a Deleuze para hablar de las relaciones entre la superficie de lo visible y el campo de lo legible, para entender la lógica de la representación no como identidad binaria, sino como aparición, pero prefiero entrar por Saer y sus propias reflexiones acerca de lo narrable. En La canción material, un texto de 1973, nos advierte sobre las falacias de una realidad objetiva y sobre la diferencia entre lo material y lo real. Cito: el verdadero trasfondo de la forma, de la novela está hablando, ¿no?, es lo material, no lo real. Lo real es la forma misma que ha asumido al transformarse la organización significante de lo material, de modo de volverlo real, de formular más bien cierta proposición acerca de cómo podría ser, de cómo el narrador piensa que podría ser esa cristalización de lo material en el acaecer al que llamamos genéricamente lo real. La disposición de lo sensible es captada mediante una organización significante que transforma lo real en material. Si el mundo en su materialidad física se muestra a partir del caos como algo inaprehensible, es la organización significante lo que lo hace inteligible. Esta apreciación que subyace en la concepción misma de la escritura de Saer no es otra cosa que la mecánica de la percepción puesta en marcha por Bianco en La llanura, quien trata de ordenar la materialidad del mundo descomponiéndola en fragmentos compactos capaces de ser traducidos al lenguaje del pensamiento. Casi toda la novela transcurre en el desierto, ese espacio vasto que se define por el vacío y que se basta a sí mismo para existir sin interrupciones. Allí Bianco intenta recuperar el espacio de la reflexión metafísica, pero se encuentra sorpresivamente en permanente estado de exaltación. En lugar de convocar lo material a partir del pensamiento, él es asaltado por imágenes que la misma materialidad del territorio vuelve reales. Un ejemplo. En La llanura todo parece un poco más grande de lo que es, más compacto, más contenido en las líneas precisas de sus contornos, pero ese exceso de realidad en la extensión vacía, esa contundencia presente flotando en la nada, linda siempre con el espejismo y trabaja por la abundancia de su acontecer en favor de su propia ruina. La aparición que linda con el espejismo implica un régimen óptico que articula mediante la mecánica de la coloración. La neutralidad de la llanura contrasta con los colores vivos de la materia y con los pensamientos que llegan inadvertidos a perturbar la concentración necesaria para el ejercicio mental. De nuevo, en la novela. Le ha parecido de inmediato que por su monotonía silenciosa y desierta, la llanura era un lugar propicio a los pensamientos, no los rojizos y rugosos como los que tiene ahora, sino sobre todo los pulidos, los incoloros, que encastrándose unos con otros en construcciones inalterables y traslúcidas, le servirían para liberar a la especie humana de la servidumbre de la materia. A partir de esta diferencia de tonos, los colores asumirán un protagonismo que no solo servirán para interpretar lo alegórico, sino para reconocer los mecanismos que la narración pone en práctica para que la aparición ocurra y para que ese avatar de lo material sea narrable. Desde el comienzo, la coloración marca los límites del pensamiento, blanco como su nombre, y la materia que recorre casi todos los tonos del cromatismo, la piel mate de Gina, la cara rosada de la peste, la fiebre amarilla, el rojo de los ladrillos y de su pelo. Pero es además el tono que reproduce la narración. Y otra vez cito de su ensayo en La canción material, donde continúa esta idea. La narración consiste, por lo tanto, en hacer cantar a lo material, o sea, el material. Esa materialidad es indescriptible, refractaria a la clasificación discursiva, y es únicamente la narración, a través de su forma, la que puede darle a ese magma neutro un sentido. Narrar no consiste en copiar lo real, sino en inventarlo, en construir imágenes históricamente verosímiles de ese material privado de signo, que gracias a su transformación por medio de la construcción narrativa podrá al fin, incorporado a su coherencia nueva, coloridamente significar. El tono del color o del canto moldea la narración. Se trata de organizar el magma neutro de la materia dándole un valor capaz de hacerlo significar. En la novela, los colores son significativos porque hacen perceptible a los objetos y en la narración le otorgan un sentido a la neutralidad de lo material. De esa manera se comprende mejor la insistencia de Bianco por clasificar a través del color los objetos materiales y la necesidad de colorear las superficies para que el cuerpo pueda aparecer.
Por eso, las apariciones nunca son incoloras o translúcidas, porque vienen de lo material a desafiar el entendimiento. Junto a esta estrategia que fragmenta lo material a través del color, la narración organiza lo material significante también bajo una aparición gradual que no por presentar la evidencia a través de la descomposición minimiza la fuerza de su presencia. Los objetos que aparecen, no me refiero a los que Bianco domina en sus juegos mentales, relojes, cucharas de metal, barajas con racimos, nueces y plátanos, sino los que lo asaltan en la monotonía de la llanura, aparecen de a poco, como aproximándose a la percepción, y cobran sentido tiempo después, cuando la aparición desaparece. Sucede con la tropa de caballos salvajes que los sorprende en las inmediaciones del rancho, primero una mancha nerviosa y alargada, textura de un relieve, infinitos puntos que se acercan, para terminar siendo el rumor uniforme de un galope. Pero se repite también en el grupo de jinetes liderados por Juan, que tienen contra el sol rojizo que declina el aire de una aparición, en la figura fantasmal de Garay López, divisado desde el lomo de un caballo, tan enfermo que Bianco piensa que, y cito, acaba de tener una alucinación. Y también en el primer encuentro con Gina, donde la mirada se deleita en el movimiento de los pies, se detiene en el ruedo del vestido y en las apariencias fugaces de las flores que colorean la tela. Estos objetos, los caballos, la peste, el erotismo de Gina, se presentan de un modo gradual, pero con la contundencia de un saber estar en el mundo que a Bianco se le niega, una existencia plena, ajena al pensamiento y que habita en la pura exterioridad. Quizá por ese saber de la experiencia, la tercera cualidad de las apariciones, junto a la fragmentación y al color, ahonda en una relación de identidad. Tanto el relieve de la pampa, transformada en espejismo, como la parsimonia de Juan o la sospechosa ingenuidad de Gina, forman parte de un magma que los cobija, de una materia madre que los contiene y moldea a imagen y semejanza. Esa materialidad que Bianco construye artificialmente a través de la variedad cromática de su vestimenta o del control de sus emociones, se manifiesta como un ser idéntico a sí mismo, a veces atributo del paisaje, cito, del campo liso y vacío y tan idéntico a sí mismo, de los arrieros, y cito, idénticos al soplo que los mueve, y de Gina, que estaba en el mundo sin ningún tipo de escrúpulos, miedo o soberbia, contemporánea de su ser en todos los instantes, entregada a los dictámenes de la carne espesa, abandonada a sí misma, dueña de esa intimidad con el mundo, serena, directa, llana, que tanto perturba a Bianco. La identidad, entendida como una resistencia al cambio, es un alto valor también para el pensamiento inmutable que Bianco persigue y construye con esmero, cuando se sabe protegido del calor agobiante de la ciudad o cuando deliberadamente se somete al aprendizaje de la llanura. Un intento por apropiarse de la materia que se va a frustrar en cuanto Bianco descubra que ya no es imperturbable y que sus pensamientos, que antes sabían cómo ordenarla en algo significante, se transformen en delirio. Acá voy a ir cerrando porque no queda más tiempo, pero quiero oponer estas dos imágenes, ¿no? La aparición como una aparición de las imágenes que vienen del mundo material y el delirio como una aparición de las imágenes conectadas en una formación organizante del lado de la conciencia, ¿no? Entonces llegamos al delirio para terminar. Pero para llegar a esta instancia en que la duda se apodera de la convicción, hay que describir la dinámica que la conciencia utiliza para captar lo sensible y descifrarlo. El mecanismo de percepción que Bianco pone en práctica para aprender la aparición de la materia, colorearla, fragmentarla, identificarla extraída de su propio territorio, se completa con una operación de lectura producida también por la manifestación de objetos que son, esta vez, extraídos por el pensamiento que les da sentido. Más que un mentalista, Bianco es un vidente que proyecta sus habilidades hacia el pasado juntando indicios, como cuando anticipa los cálculos pragmáticos que le garantizan el éxito comercial, la cadena que une el alambrado con los inmigrantes y la industrialización. Bianco engendra una sospecha que ordena los objetos hacia la traición. El engaño de Gina con Garay cobra sentido por la organización significante de los objetos materiales que lo hacen posible. Los pies descalzos, las tazas con fondo de chocolate, el deleite de un cigarro chupado con demasiado placer, los almohadones ladeados y la coincidencia del viaje de Garay en su ausencia. Toda la escena marca otra dirección en la organización significante.
A partir de ese encuentro, el pensamiento acomoda los objetos influidos por la sospecha y la mirada retrocede para recuperar lo material ya ocurrido y restituirlo a un orden que corrobore la hipótesis del engaño. Esta vez son los pensamientos los que lo asaltan en estampida. Bianco pierde la estabilidad del saberse inalterable, el calor, los mosquitos, el pantano lo agobian, deja de ser idéntico a sí mismo y se convierte en un esclavo de esa materia innombrable que él abomina y que Gina no solo padece, sino que segrega. Sabe que lo que le pasa no es ni pensamiento pragmático ni pensamiento puro, sino delirio. Así se manifiesta el procedimiento que, opuesto a la aparición, como instancia de lo material, toma posesión de la conciencia. Me interesa entonces leer el delirio como contraparte de la aparición, como imagen que interrumpe la superficie translúcida del pensamiento, imponiendo otra lógica significante que arracima los objetos con una fuerza adversa y ciega, es decir, otra de las formas en la que lo real se hace posible. La evidencia del plano material se confabula para pervertir la lógica del pensamiento, y aquello que Bianco había logrado asimilar, entender y ordenar, vuelve al caos primitivo de lo inenarrable. Más que la imposibilidad de combinar lo visible más que la imposibilidad de combinar lo visible, Gina siendo en ese momento, y esta es una cita, por eso no la he encontrado, la pareja de caballos que se debate ciega en un caos carnoso y sanguinoliento, con lo decible, atribuir un nombre a la pesadilla para conjurarla, exigirle a Garay, por ejemplo, una confesión, el delirio funciona como un eslabón que, desvirtuando lo material y otorgándole otra distribución a lo sensible, vincula lo real a un pensamiento nuevo y desconocido, incapaz de ser idéntico a sí mismo, indiferente al frío o al calor, a la ganancia o a la pérdida. En este sentido, la narración corrobora el desajuste entre lo visible y lo enunciable, porque posterga infinitamente el final. Entre el delirio y la aparición, entre las manifestaciones de lo material y de la conciencia, la novela, en tanto forma impura, preserva la indefinición. Bianco sigue sin saber si aquello que saldrá de entre las piernas de Gina tendrá el cabello lacio y oscuro de Garay o el suyo propio pelirrojo, incapaz ya de dominar la aparición de los objetos, y cito, esa conspiración material que se opone malévola a sus deseos, interrumpiéndolos, dejándolos flotar en el aire, haciéndolos recular y apelmazarse sin orden otra vez en el pozo negro donde nacen, transformándolos en duda, en sufrimiento, en delirio. Provincia de Santa Fe.